falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Seguimos on fire en Falla Radio a través de Teleuniverso Canal 29 y a través del dial de Super Q 100.9 FM. Es grato realmente recibirles a ustedes y tener su atención y contar con ustedes en todas nuestras redes sociales, @Falla Radio y @Falla Media. Ahora vamos a entender política de Sudamérica, pero para ello primero quiero un fuerte aplauso para el invitado de ahora, Felipe Vallejo, especialista en comunicación estratégica y análisis político con experiencia en campañas y lectura de escenarios electorales en América Latina. Está con nosotros para en el día de hoy comprender qué pasó en Chile, cómo se dieron estas elecciones y profundizar en esos mares. Bienvenido, Felipe, a Falla. Buenos días. No, pero podemos hablar de la política también del patio si quieren. Yo estoy viendo todo, No, sé que Felipe, está ¿dónde tú eres? chileno. Precisamente. Pero va quedando, pero nivel, tengo un aplatanamiento grande. Muy dominicano. Felipe, ¿cómo tuviste esta victoria aplastante de José Antonio Kast? Yo pienso que la consecuencia de un gobierno con más sombras que luces de Gabriel Boric, a pesar de que llegó con 35 años, si no me equivoco, muy jovencito, el presidente más de izquierda que hubo en 35 años, el antagonismo es claro en toda la región y eso obviamente se repercutió en Chile. El presidente más de derecha desde 1958, eso dice mucho, y es obviamente que una tendencia en toda América Latina de que la región está virando hacia la derecha. Sí, hemos visto un ejemplo del triunfo de Rodrigo Paz allá en Bolivia. Mi país. Sí, eso va a seguir teniendo repercusión. Bolivia. Yo creo que sí, incluso en Honduras probablemente gane el candidato que impulsó al final de Donald Trump, Sí. Asfura. Y pienso que obviamente eso va a seguir repercutiendo en Colombia. El próximo año hay elecciones. Petro está haciendo todo lo posible para perder, está haciendo todo lo que hay que hacer para perder el poder, Gustavo Petro. Sin embargo, su candidato sigue en primer lugar. Vamos a ver, porque una cosa es todo lo que, por ejemplo, la candidata Jara, que era del gobierno en Chile, en un momento estaban muy sólidas las encuestas y el presidente Boric se dedicó a hundirla porque atacaba a José Antonio Kast. Vamos a ver cómo se comporta el ámbito de Colombia, porque hay que recordar que está hiperfragmentado el voto en Colombia. Entonces, es una cuestión que obviamente todavía está por definirse. Las encuestas no definen nada porque las encuestas se pueden manipular. ¿O cómo saben cuál es veraz y cuál no? Es difícil decirlo, habría que ir firma por firma. En el caso de Chile sí acertaron bastante bien, porque era un escenario muy marcado, pero en República Dominicana recuerden que también han acertado. Las que se consideran tradicionales todavía no fallan en República Dominicana. Las encuestas que de alguna manera no se quieren pelear con el gobierno de turno sí son más condescendientes durante el periodo, pero conforme se acerca el día de las elecciones son acertadas. Felipe, una de las cosas que he notado en mi proceso de observación mediática es precisamente eso. Se empeñan en desacreditar las encuestas. Sin embargo, nosotros sabemos que hay firmas encuestadoras que aciertan y que tienen un historial de aciertos que le da prestigio y le da crédito. Así Sin es. embargo, yo quisiera que siguiéramos hablando más bien de Latinoamérica. Hay como una tendencia a conseguir o a buscar, o hubo una tendencia a buscar presidentes ligeros, digamos, en su Moderados. No, creo que era esa la segunda parte de mi pregunta. Hay una tendencia a buscar, o hubo una tendencia a buscar presidente ligero desde Argentina hasta Estados Unidos. ¿Tú crees que entonces con esta elección de Kast, que tiene un manejo mediático y una puesta en escena mucho más sobria, entonces pudiera Latinoamérica estar dando un giro hacia la moderación, hacia menos al show, porque tanto Boric como Milei, como Trump, como eran otra cosa en escena? Sí, yo entiendo lo que dices. Kast, con el debido respeto al presidente electo, es bastante aburrido en su puesta en escena, pero que no te engañe que su agenda es bastante polarizada, muy afín con Milei. El primero en reaccionar fue Javier Milei. Dice, mi amigo Kast ha ganado las elecciones, muy alineado con que era el estilo de Bolsonaro. De hecho, Kast es un gran admirador de Bolsonaro.
Jair Bolsonaro. Se alejó posteriormente porque, bueno, entró en desgracia. Pero Kast, que no te aburre, que no te engañe el estilo medio aburrido de él, que tiene una agenda muy marcada. Yo pienso que, al contrario, el centro político está herido de muerte en América Latina y en algunas regiones de Europa por igual. Todo inició con Donald Trump en el 2016 y se reimpulsó con el retorno de Donald Trump. Por eso, lo que pasa en la política norteamericana tiene una repercusión inmediata en nuestros países. Y cómo, a pesar de ser tan aburrido este individuo, el señor Kast, jugó las redes sociales. ¿Qué peso tuvieron las redes sociales en esta elección? Importante, pero no así decisiva o que haya sido en detrimento de los medios tradicionales. Los medios tradicionales siguen teniendo una gran cabida en cualquier elección. En Chile no es la excepción, en República Dominicana lo propio. La televisión sigue siendo muy importante, la radio sigue siendo muy importante. Creo que los nuevos medios sí tienen un peso protagónico cada vez mayor, pero eso no significa que los demás medios haya que, digamos, desautorizarlos en el sentido de su peso electoral político. Las redes sociales jugaron su rol, evidentemente lo seguirán jugando. La inteligencia artificial seguirá jugando su rol con respecto a las campañas negativas y la creación de contenido automatizado, pero todo va a convivir en un mismo ecosistema, porque el mismo pronóstico teníamos para medios tradicionales antiguos de que iba a morir el periódico, la prensa escrita, y ha sobrevivido. Vi perdóname, Juan Carlos, en una publicación que el presidente electo Kast apelaba a que la mayor ventaja que tenían ellos como conservadores frente al gobierno actual de Chile, de Boric, era que que poseían el sentido común. Entre estas cualidades existen otras propias de los conservadores, como son la defensa de la vida, reforzar la seguridad nacional, la defensa de estos valores de familia. ¿Tú crees que el voto de los chilenos fue orientado o motivado por algunos de estos preceptos presentados en campaña por Kast? ¿O qué buscaba o qué necesita o de qué carece el pueblo chileno ahora mismo? O sea, puede ser 3 preguntas en una. Como 4, pero yo pienso que lo del sentido común, si te acuerdas bien, lo dijo Donald Trump cuando asumió su nuevo mandato. La revolución o el regreso del sentido común a la Casa Blanca. Los chilenos tienen 3 cuestiones fundamentales de reclamo. Una, la inmigración irregular, que hay un reclamo permanente de inmigración irregular. Está calculado que hay unos 330.000 inmigrantes en condición irregular. Y incluyendo dominicanos. Probablemente haya. Probablemente. Y haitianos mucho. Se calcula que hay como unos 25.000 dominicanos, pero en defensa de mis hermanos dominicanos, por lo menos 22.000 están en condición regular. Están registrados. Para que después no digan como que... Y lo segundo es la delincuencia, que está asociada de manera directa, fehacientemente o no, a la inmigración irregular. La inseguridad ciudadana ha calado profundo en la conciencia de los chilenos. Por eso yo no digo que el chileno mágicamente pasara de ser de la izquierda a la derecha, sino que la derecha hoy en día, en todo el mundo, en partes importantes de nuestro hemisferio, le ha sabido hablar de manera más concreta y ha sabido conectar con la ciudadanía. Le ha hablado de inmigración irregular, de seguridad, del retorno del sentido común, del derecho a la vida, entre otros temas que evidentemente son más atractivos que lo que la izquierda ha podido hacer en los últimos 10 o 15 años. Felipe, con el candidato de Petro, que todavía está puntero en las encuestas, ¿pasaría lo que pasó con Bernardo Arévalo? Bernardo Arévalo en Guatemala, la gente lo daba en el 4º lugar y no le daba posibilidad. Y allá en Guatemala fallaron las encuestas porque él ganó las elecciones. Entonces, ¿pasaría esto con el tema de ese hombre que está apoyando a Gustavo Petro? Sería, te puedo responder que él tiene grandes posibilidades de alcanzar la presidencia si Gustavo Petro se recoge, lo cual lo dudo mucho, porque es que no se controla. Entonces, cada vez que Gustavo Petro abre la boca o publica en las redes sociales, hunde a su candidato aún más. En la medida que el gobierno actual, sobre todo cuando el oficialismo se quiera reelegir, tiene la capacidad de dejar el escenario a su candidato oficialista, tiene más posibilidades de hacerse con la victoria. Felipe, ¿qué significa este triunfo de Kast para Chile? Chile en los próximos años, ¿cómo entiendes tú que va a cambiar el panorama? ¿Qué cosas se van a mejorar? ¿Qué otras cosas pueden terminar? ¿Y cuáles son las que pueden empeorar con este triunfo? Hay una urgencia en términos migratorios y de seguridad ciudadana. Pienso que ahí va a estar el gran estandarte de Kast,
Habrá que ver qué va a hacer con la parte económica, porque ha hablado de un recorte multimillonario que todo el mundo se pregunta de dónde va a salir, más que tocar los programas sociales, que obviamente es una parte importante del presupuesto de ese país. Y tercero, hay un retorno de unas grandes o productivas relaciones con los Estados Unidos, porque en el gobierno de Boric más de una vez hubo tensiones permanentes con Trump, por razones obvias, porque son antagonistas en términos ideológicos. Pienso que Chile va a tener unas excelentes relaciones con Estados Unidos. Se viene una situación difícil para aquellos que están en condición irregular, porque Kast les ha dicho hasta el 11 de marzo que cuando me toca asumir tienen para salir voluntariamente, si no voy a ir a buscarlos. Y eso obviamente que va a ser parte importante de su relato de gobierno. Una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que la izquierda como que se polariza y crea una fuerza en el hemisferio. Sin embargo, hasta donde llega mi información, no veo que pase lo mismo con la derecha. Estoy equivocado porque no siento que hay una especie de mancomunidad de la derecha latinoamericana o americana. ¿A qué tú crees que se debe esto? Es que históricamente la derecha estaba asociada a las dictaduras militares. Obviamente a épocas donde la gente quería no repetir esos años de represión, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La derecha por fin se ha sacudido ese fantasma de las dictaduras militares y ha entrado en la parte de la rentabilidad de su discurso político, porque le ha dicho a la población, con razón o no, de que la izquierda no ha sido capaz de administrar efectivamente el poder que ha tenido durante 20, 25 años. En Chile es una muestra de eso. En los últimos 35 años, un solo presidente de derecha asumió y era centro derecha, incluso centro, que era Sebastián Piñera, que tuvo un par de veces en Chile y que falleció hace unos años. Entonces, este es el primer presidente de más derecha en medio siglo, y por ende eso te dice todo sobre el momento político que vivimos. Sin embargo, lo que te quiero decir con esto es, bueno, primero que Fernando Abreu no te oiga. Porque Fernando Abreu ha dicho, lo primero que ha dicho aquí toda la vida y toda la parte es que las dictaduras latinoamericanas, solo la de Pinochet era de derecha, dice él. Que eso no es verdad, que él te lo puede comprobar. Esa es una. Y la otra es, insisto en que no siento un bloque de derecha, no siento que los Milei de la vida, los Bukele de la vida, esos apellidos que no suenan latinos y que están gobernando Latinoamericana, mira, el otro se llama Cast. O sea, yo no lo siento en un bloque. La derecha, no hay nada de eso, nada de eso, nada de eso. No, nada de eso. Es gobernando Europa que no está gobernando. Entonces, o Medio Oriente. Sin embargo, no siento un bloque, no lo siento como que tú pudieras hablar a partir de esta gente se une, que sí pasa con la izquierda en Latinoamérica. Hablar de Cuba se relaciona con Venezuela, se relaciona con Nicaragua y donde quiera. Exacto. Entonces, ¿por qué tú crees que no pasa esto, Felipe? De nuevo, porque históricamente nunca ha habido esa integración, pero ahora lo vas a ver claramente reflejado entre Argentina y Chile. Además, la integración de la izquierda, una cosa es integración y otra cosa es intromisión en los asuntos internos, porque ¿quién maneja la seguridad de Maduro, por ejemplo? Son los cubanos. No, pero eso es parte de una colaboración. Una colaboración bastante íntima. Bueno, sí, de eso se trata, claro. Pero siempre ha pasado. De hecho, fíjate que nosotros en la última representación de la izquierda que tenemos, y la más importante representación de la izquierda que tenemos en la República Dominicana, que es el señor Miguel Mejía, mejor conocido en el bajo mundo como Miguelón. Lo hemos visto compartir amenamente con Maduro. O sea, la izquierda siempre ha sido así. Y los pocos países que han sido gobernados por la extrema izquierda a lo largo de la segunda mitad del siglo anterior, y lo que ha pasado en este presente, lo hemos visto muy compenetrados, muy colaborándose desde Chávez con Leonel Fernández, con los Aquí no hay izquierda. Mira, Chávez tenía buena relación con Leonel Fernández. Y la tenía. Aquí no hay izquierda. Aquí todos los partidos son de derecha. Hasta Miguelón es de derecha. Te digo algo. Hasta Miguelón es de derecha. Centro La derecha. izquierda es otra cosa, mi amor. Es una pena que la izquierda la corrompan y la conviertan en dictadura, pero aquí no hay derecha. Te escucho modo avión. Oye, porque aquí no hay izquierda. Te escucho modo avión ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque Leonel Fernández tenía una relación íntima con Fidel Castro incluso. Eso no lo hace, eso no lo suma la ideología. Espérate, pero ve a ver los estatutos. Tiene que ver los estatutos de los partidos políticos de aquí.
todo, la mayoría está más inclinado a la izquierda. Que eso Ahora no que es no se ha verdad, modificado. porque una Claro. cosa Pero es de los estatutos, Oye, mi amor, socialdemocracia. mi vida. lee ¿Tú los sabes qué pasa con los estatutos. estatutos de los partidos políticos Ajá, dominicanos? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que son Son de copy derecha. paste, todito. ¿Tú sabes qué Entonces, pasa con los estatutos? entonces tú me estás Espérate, dando mi la amor. razón. ¿Tú sabes qué pasa Mira, con los me está estatutos de este dando la país? razón, Que pa. te venden la firma, el libro de firma para que te apruebe la Junta, te lo venden. Aquí no podemos hablar de Pero, ideología. estatutos, No podemos hablar de estatutos ideología. de partido, Que la eso no mayoría de aquí. funciona, mi amor. La mayoría de Esos estatutos no funcionan Pero- para la ideología. Juan Carlos, entonces tú... Felipe. Funciona para la estructura de que Felipe, vamos ¿qué- a hacer qué una te parece? asamblea que son mentiras toditas. Tú Felipe. como analista político, cuando escuchas esta conversación, Se quiere ir. no creo que para se quiera nada, ir, para nada. pero No, me gustaría ver la perspectiva de cada una de las partes. Como si tú fueras moderador, ¿cómo Yo- tú lo plantearías? Le doy la razón y no, en el sentido de que los partidos tradicionales sí se parecen mucho entre ellos, aunque los estatutos cambian. Podríamos decir que el PLD es centro izquierda, que la Fuerza del Pueblo viene del Partido de los Trabajadores, por ejemplo. El PRM sería lo más centro derecha que tenemos actualmente. Ahora, Los papeles. la, pero te lo está diciendo. la ideología viene de las fuerzas emergentes. Por el lado de la izquierda, Opción Democrática, y por el lado de la derecha, por ejemplo, No hay un Patria Libre. marxismo aquí. Por ende, la ideología se está insertando. Ya partido. Ya partido. Es una Patria fuerza, diga una fuerza. Ariel Fuerza Cedeño, Libre. Ariel Libre. Cedeño. Hasta donde Mira, no me- yo tengo no me caliente entendido, con no es Fernando. un No, partido Ariel todavía, 70, por- Juan Carlos 0. Pero espérate, porque no 70-0. cuenta con la aprobación de la Junta Todavía, Central, o ya todavía. cuenta. No, No. Pues no es partido, entonces. Una fuerza, es fuerza un emergente. movimiento. Es un Es un movimiento. movimiento Un político. movimiento Pero ascenso. ya, Un mira, movimiento agregando- político. Ahora bien, con el tema. Es verdad. Espérate, con el tema. Pero es de tu misma Yo lo pregunta. paleo este Con el tema que planteaba Juan Carlos de que la izquierda siempre está unida y la derecha no, tiene esto que ver con que la izquierda, aunque no tengan las mismas lineamientos, no tengan los mismos lineamientos O el mismo en criterio. algunas cosas o criterio en algunas cosas, se apoyan unos con otros y eso no lo vemos con la derecha. La derecha siempre está fracturada porque o tú tienes que ser todo esto o no eres. Eso pasa, es por eso que vemos esta fractura. La izquierda tiene como un sentido de camaradería, vamos a decir, más integrada en su ADN. La derecha no. Incluso los partidos, los gobiernos de derecha son muy hacia adentro. O sea, los partidos entienden que son los países tienen que de alguna manera navegar por sí mismos con ciertas alianzas comerciales, pero la izquierda sí ve esa camaradería mucho más integrada. A la derecha no. La derecha son países que se van cerrando. Mira como Estados Unidos poniendo aranceles. Los aranceles económicos son medidas económicas, pero también tienen una representación ideológica de la forma en que el gobierno de Trump ve el mundo. Es decir, de este lado, las fronteras. Cree mucho en la fortaleza de sus fronteras económicas, terrestres, marítimas y lo que ustedes quieran. Entonces, la integración en el ADN de la izquierda, no hacia la derecha. Felipe, Ok, perdón. dale. Bueno, quien fue contrincante de Cast en las elecciones ahora, Janet Jara, incluso apoyando la idea de lo de que la izquierda siempre está unida, en su discurso, cuando ella reconoció el triunfo de Cast, llamaba en ese momento a la unidad de su partido. Y es por eso que también, apoyando el comentario, la izquierda siempre está en esa posición de colaboración, de unir esfuerzos, y la derecha no, precisamente porque, como dijo Noelia, para tú pertenecer a una corriente de las que se consideran de derecha, tienes que tener todos esos lineamientos o todos esos requisitos, por así decirlo, porque si no te encasillan dentro de otra corriente que pertenece a la misma derecha, pero ya entonces viene Son siendo muy un ortodoxos. poco distinta. Son muy Sí, ortodoxos. porque- Ahora, la derecha tiene que aprender las lecciones que la historia le ha dado. Si no se integran ahora, en el mejor momento de sus vidas, No porque se va a estamos integrar pasando nunca. por el mejor momento de la derecha de su historia, electoralmente y democráticamente. Yo creo que es una cuestión fundamental reencontrarse y apelar a esa unidad, a esa integración regional, porque evidentemente se necesita para que hayan resultados económicos, sociales y en el aspecto migratorio, que es un gran reclamo. Felipe, el tema, como tú eres especialista en comunicación y estamos viendo el tema de Venezuela con Estados Unidos, ¿tú crees que Estados Unidos está jugando un papel psicológico con Venezuela? Que te coloco los portaaviones al frente de tu país, que te mando alguna F-16 a volar. ¿Crees que es un juego más psicológico que realidad, lo que va a pasar realmente? Yo pienso que como no estamos en 1960,
Invadir de forma terrestre está completamente descartado como una guerra normal, vamos a decir, tradicional. Por ende, Trump está apelando a todos los fundamentos para poder de alguna manera presionar a Maduro. Aquí lo que tiene que haber una negociación, porque entrar y sacar a Maduro a la fuerza creo que tendría unas repercusiones que Estados Unidos no pudiera controlar. Y las consecuencias de ello, en términos hasta de pérdida de vidas, sería una cuestión realmente catastrófica. Por ende, aquí tiene que haber una negociación. Ese efecto colateral. Bueno, lo que pasa es que pasar. en las manos de Donald Trump va a quedar las consecuencias de lo que pudiera ocurrir. No así si existe una negociación de ceder el poder bajo las condiciones que haya. Hay gente que está diciendo que no se le pueden dar ninguna garantías a Nicolás Maduro. Que alguien me diga a mí alguna negociación entre la salida de un régimen que ha durado más de 25 años y la transición hacia una democracia más fortalecida, que no haya sido mediante una negociación. Con Maduro hay que negociar porque el fundamento de esto es que salga del poder. O sea, Maduro sale del poder solo negociando. No solo negociando, pero creo que Estados Unidos no está dispuesto a pagar el precio de una invasión terrestre o quitarle la vida al presidente de la República, porque eso evidentemente pudiera tener repercusiones que no pudiera controlar. ¿Y es suficiente meterle miedo, Felipe? Yo pienso que sí, porque está abierto a negociar. De hecho, ya ha hecho demandas reporteado por distintos medios de comunicación importantes de Estados Unidos y de Europa, que ha pedido garantías entre impunidad, el retorno de sus activos alrededor del mundo. Es decir, está abierto a negociar. Obviamente está en ese tira y afloja. Yo no creo que Donald Trump esté gastando millones de dólares diarios con toda la flota en las costas de Venezuela para simplemente irse con las manos vacías. Yo pienso, yo no te puedo dar una fecha de que Maduro va a caer mañana porque eso sería una irresponsabilidad. Pero sí te digo que en 25 años nunca estuvieron tan cerca de dejar el poder. Había pasado. ¿Y se puede hablar de caer si él está negociando? Claro, porque obviamente sería capitular. De una forma u otra cae. Y entonces el retorno de la institucionalidad, porque aquí todos sabemos con objetividad en mano que hay un presidente electo que todavía no ha podido asumir, que se llama Edmundo González Urrutia. Muchísimas gracias, Felipe Vallejo, por estar aquí con nosotros. Espero que te conviertas panelista, porque de verdad está bastante rica la entrevista y la comunicación y todo esto, y también como moderador de nuestro compatriota Juan Carlos Albelo y conciliador. El día que yo amanecí malo fue que un día anterior, por descuido mío, se me había olvidado tomar el medicamento y se me subió el azúcar y la presión. Entonces, ya que no podía mejorarme, entonces llamé al 911. Me dieron los primeros auxilios y automáticamente me dieron un servicio, pero me siento bien porque sé que tengo una unidad que me puede asistir en cualquier momento y a cualquier hora. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas.